Tomen nota de quienes rehúsan obedecer lo que decimos en esta carta. Aléjense de ellos para que se avergüencen. No los vean como enemigos, sino llámenles la atención como lo harían con un hermano. Entonces, como decía Juli, vamos a terminar hoy, si Dios nos lo permite, el libro de Segunda de Tesalonicenses. Entonces, voy a hacer un pequeño recuento de este libro. Pues de pronto hayan personas muy nuevas, porque de pronto no hayan escuchado las predicaciones anteriores. Entonces voy a dar un poquito sobre el contexto. Pues sabemos que esta carta fue escrita por Pablo, es el autor de esta carta, y pues recordando ahí que Pablo escribe esta carta desde Corinto, más o menos en los años 50, 51 después de Cristo. Ahí escribe Pablo esta carta. Y bueno, entonces ahí dice: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de Tesalónica. Y Pablo escribe esta carta, el propósito es para fortalecer la fe en los creyentes de la iglesia de Tesalónica. Y Pablo da gracias específicas por esta iglesia, porque crecían en fe y en amor los unos con los otros. Y Pablo reconoce ese trabajo de esta iglesia y elogia en cómo están creciendo en fe y en amor, a pesar de las tribulaciones que la iglesia estaba pasando por ese momento. Da gracias a Dios. Y esto les dice a ellos: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por la cual asimismo padecéis. También Pablo aquí enseña que habrá persecuciones y tribulación, porque la tribulación hace parte de las promesas de Cristo. Y ahí Pablo les decía: tienen que sufrir. Hoy a nuestra iglesia tenemos que sufrir y esperar en el reino de Dios, porque fuimos elegidos, separados del mundo, llamados a la gloria de Dios. Ahí un repasito en cuanto al capítulo 1. En cuanto al capítulo 2, también esta carta tiene un propósito, que a la iglesia habían llegado también falsos maestros, falsos testimonios. Había llegado una carta fraudulenta, ¿lo recuerdan? Había llegado una carta fraudulenta diciéndose que era de Pablo, y estos falsos maestros pues utilizaban esa carta para dar peso a sus enseñanzas, a las malas doctrinas que se estaban dando ahí. Entonces, pues al parecer la iglesia estaba pasando un poquito ahí por una tribulación. Pero Pablo enseña y dice que no se dejen mover fácilmente en el modo de pensar, ni conturbéis, ni por espíritu, ni por carta, ni por palabra, como si fuera vuestra, que el día del Señor había llegado. Entonces ahí eso es un recuento que estaba haciendo para que pudieran tener el contexto de lo que Pablo quería presentar. Entonces, ahora sí vamos. Bueno, también se me estaba olvidando. También en el capítulo 3,
Recuerda que estaba recordando que también Pablo estaba pidiendo oración por los que estaban llevando el mensaje de la palabra a Tesalónica. Pablo, Silvano y Timoteo. Él pedía oración para que la palabra fuera llevada, fuera transmitida, para que la palabra corriera. ¿Se acuerdan? Ya había dicho, para que la palabra corra. Entonces vamos ahora sí a versículo que tenemos para ver, a la porción que tenemos para ver. Y entonces vamos, saquen sus Biblias, ahora sí. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 14. Padre glorioso, a ti sea toda la honra y la gloria, Señor, hoy reunidos ante ti. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe, que nos pueda hablar a través de tu palabra, Señor, que podamos, Señor, recibir tu palabra, Señor, recibir este alimento de tu palabra, Señor, que seas tú guiando, guardando nuestros corazones, Padre. Permíteme, Señor, que lo que se vaya a decir hoy en cuanto a la palabra, que tu Espíritu Santo me ilumine y sean palabras tuyas, Señor. Padre glorioso, ponemos este momento en tus manos, que podamos, Señor, estar atentos, sin distracciones, poder recibir tu mensaje y tu palabra. Oramos agradecidos contigo, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bueno, para esta porción de la palabra yo le puse un título: el mandato en la iglesia es ser obedientes. Ahí para los que están tomando apuntes, el mandato de la iglesia es ser obedientes. Y el propósito para esta porción, Pablo escribe esta sección y Pablo enseña de cómo tiene que actuar la iglesia cuando un hermano está en desobediencia. Señalarlo, no aprobar su conducta, para que se avergüence de su pecado, sin dejar a un lado el amor con él. El amor con él. Y hay un primer concepto aquí para esta porción, y es el trabajo de disciplina y exhortación a la iglesia. Es el primer concepto, el trabajo de disciplina y exhortación a la iglesia. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Versículo 14 dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como a hermano. Entonces dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él. Y Pablo sabe que habrá la posibilidad de que algún hermano desobedezca sus instrucciones, por lo que la iglesia no debe aludir esta conducta de desobediencia por lo que escribe esta sección. Si no obedece, no cumple la voluntad de quien lo manda. Si no obedece, porque no está cumpliendo la voluntad de quien lo manda. ¿De quién? La autoridad apostólica de Dios. Todas las enseñanzas de esta carta tienen un peso, una autoridad. ¿Lo recuerdan? Pablo escribe, es un mandato. Pablo escribe que es un mandato, y si es un mandato de Dios. Tiene peso al decir esto aquí Pablo. Por lo tanto, tiene que cumplirse este mandato. Entonces, ahí vemos que qué cosas se enseñan en esta carta. ¿Y qué es lo que dice Pablo ahí? Que si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, ¿qué es lo que está diciendo Pablo ahí? Que no está obedeciendo. Pues sobre
sobre la mala doctrina y los falsos maestros, ahí en el capítulo 2. Entonces ahí, si quiere, vamos a ir un momentico a segunda de Tesalonicenses 2:13, del 1 al 3, perdón, segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 3. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste al hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces aquí Pablo enseña sobre la venida de Cristo, mostrando la doctrina que dejaron entrar en la iglesia, la doctrina falsa que estaba dejándose entrar en la iglesia, y deja claro lo que sucederá con la venida de Cristo, por lo que no debe haber más confusión acerca de este tema. Pero si algún hermano o maestro sigue con la mala doctrina en cuanto a lo que Pablo enseñó acerca de esto, con esa persona, como no obedece lo que enseñó, debe señalarse y no juntarse con él. No juntarse con él. Era lo que Pablo estaba ahí escribiendo, que era lo que estaba diciendo de esta carta, que no estaban obedeciendo. Y en el capítulo 3 también habla sobre el deber de trabajar. Sobre el deber de trabajar, recuerda que también lo estuvimos viendo. Y vamos a ver ahí en segunda de Tesalonicenses 3:6. ¿Qué dice segunda de Tesalonicenses 3:6? Vamos a ir a la Biblia. También ahí, pues haciendo recuento de poder encontrar estos versículos de la Biblia y en reuniones caseras. Estamos ahí mirando a ver para este concurso que tenemos de reuniones caseras de cómo mover los deditos en la Biblia y encontrar los versículos. Entonces en segunda de Tesalonicenses 3 dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no siga la enseñanza que fuisteis de nosotros. Es lo que Pablo está enseñando aquí. ¿Qué es lo que está mostrando? Que si hay alguno que no está llevando esta palabra, que si no está obedeciendo a estos hermanos, hay que apartarse de él, no juntarse con él. Y ahí entonces, eso es en el capítulo 2. Ahora sobre el capítulo 3, también en segunda de Tesalonicenses 2:9. ¿Qué nos dice la palabra ahí en segunda de Tesalonicenses 2:9? Dice: porque os acordaos, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguna de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios. Entonces aquí Pablo, no es la primera vez que Pablo acerca del trabajo a la iglesia. Recuerden, en la primera carta Pablo escribe y está llamando la atención a estos hermanos que están siendo desobedientes, y vuelve y escribe en esta carta en segunda de Tesalonicenses, escribe lo mismo. Es el segundo llamado que le está haciendo a estos hermanos que no están obedeciendo. Es la segunda vez que hace el llamado de atención para la iglesia. Con la primera carta ya debían haber aprendido. Con la primera carta que él escribió con primera de Tesalonicenses era para que ya hubieran aprendido, pero no. Pablo en su segunda carta vuelve y enseña acerca del trabajo y de cómo los hermanos deben trabajar diligentemente y ocuparse
en sus propios asuntos. Entonces, en la primera exhortación no obedecieron, y escribe la segunda carta volviéndolo a hacer. Si estos hermanos, al escuchar esta segunda carta, no obedecen, ahora sí deben señalarlo y apartarse de él. Esta debe ser la forma en tratar a los hermanos. Primero, la exhortación y el consejo. Si el hermano sigue en desobediencia y no escucha el consejo, es de señalarse y apartarse de él. Ese es el proceso. Es como se debe hacer. ¿Y para qué? Acá hay un propósito. ¿Para qué hacemos esto con el hermano? De llamarle la atención, de amonestarlo. Hay un propósito. Para que se avergüence, para que caiga en cuenta de que no está tomando la palabra de Dios en serio, que no está siendo sumiso a la palabra. Y ese es el propósito, que uno tiene que apartarse del hermano. No es para expulsarlo, ojo, no es para expulsarlo ni sacarlo directamente de la iglesia, sino para que se avergüence de su conducta y pecado. Ahí encontré un comentario de William Hendrickson en su comentario de este pasaje sobre la vergüenza. Dice: la vergüenza probablemente vendrá cuando el individuo en cuestión comience a reflexionar de su actitud. Que reflexione de su actitud. Es el propósito. Este hombre no se le es excomulgado, al menos no por ahora. Es lo que habla en este versículo. Probablemente nunca, ojalá, y es el trabajo de que la iglesia hace, ojalá que nunca llegue un hermano, ojalá que la iglesia no tenga que llegar nunca a esos términos. Pero esto depende también de su propio consentimiento o de su propio comportamiento, en adelante. Es de su comportamiento. El enfoque de estos escritos aquí en 2 de Tesalonicenses no es que la persona en cuestión sea excluida o expulsada. Este es el fin de la vergüenza, para que reflexione. Lo que estaba hablando ahorita. Mire, si un hermano está en desobediencia, llamémoslo, ayudémoslo, hagámosle ver lo que él está haciendo, que no está bien. Si está en pecado, hay que llamarle y decirle, al pecado hay que llamarle pecado. Si no está bien, hay que decirle, hay que hacerle entender, para que él se avergüence un poquito de lo que él está haciendo y de pronto pueda volver a retomar. Ese era el concepto del trabajo de disciplina. Ese es el 14, el trabajo de disciplina. Ahora vamos a la exhortación, al 15. Dice el 15: mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como a hermano. Amonestarle como hermano. Y aquí hay un contraste en cuanto al versículo 14. En lo anterior, debe señalarlo y apartarse. Pero el hermano no es un enemigo, no lo trate como lo peor. Sí deben exhortarle, pero deben hacerlo como hermano, buscando ganar nuevamente su corazón para que se arrepienta. Hay que mostrarle el amor. Y aquí vuelve un comentario de este personaje, William Hendrickson. Dice: por supuesto, esta situación podría desarrollarse en algo semejante a la severa medida disciplinaria. Vamos un momentito ahí a Mateo 18, del 15 al 17.
Dice la palabra: por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces aquí William dice que no se debe llegar a esta medida disciplinaria exigida. Hay también en Corinto capítulo 1, también habla en Romanos 12:20 y en Mateo 5:44, en Lucas 6:27, de cómo la palabra ya toma como a un enemigo, en cómo se debe tratar un enemigo. Pero no, aquí todavía no es el propósito del tema, todavía no es un enemigo. Por eso ahí en Segunda de Tesalonicenses 3:15 advierte en contra de suponer a un enemigo donde no debe haber ninguno. La persona en cuestión, aunque diferente a todas las previas amonestaciones y a un intenso consejo dado en Tesalonicenses, no se debe ser colocada en la lista de los enemigos, no, al menos no todavía. Pero ahí viene una pregunta. ¿Pero qué sucede cuando la persona cuya conducta se reprende persiste en rechazar el amoroso consejo y a las amonestaciones? Sin duda alguna, tal individuo tendrá finalmente que ser excomulgado. Y ahí voy a hacer un pequeño paréntesis. Yo creo que el trabajo de la iglesia, que siempre nos hemos enfocado y en las herramientas que la iglesia nos ha dado, son en ayudar a un hermano cuando se ve que está pasando por algún bache, por alguna situación, por alguna circunstancia, por alguna tribulación. Hay muchas, porque como lo decía Pablo ahí en las cartas anteriores, la tribulación hace parte de la vida. Ese es el plan de Dios. Y cuando un hermano puede estar decayendo, entonces ¿cuál es el trabajo de la iglesia? Ayudarlo, amonestarle. Hay que decirle: vea, en amor con un hermano. El trabajo que ha hecho la iglesia en cuanto a todos los cursos que hemos recibido, de crecer, de nacer, de crecer, de madurar y de reproducir a Cristo. Esos son los trabajos que Dios ha puesto para fortalecer a nuestra iglesia. Es el trabajo discipulado que estamos nosotros haciendo el llamado a hacer. Ahorita a este curso van a llegar nuevas personas para reproducir a Cristo. ¿Cómo se reproduce a Cristo? Llevando el mensaje, amonestando a nuestro hermano, ayudándolo si está cayendo o si está pasando por algún bache. Es el propósito. Hay que tratarlo como a un hermano, en amor. Ayudémoslo para que se arrepienta de su pecado que está llevando. Que no se deje hundir más. Ese es el trabajo de nosotros, de discipulado, de ayudar, de nuestra iglesia. Ahora, ¿cómo está nuestra iglesia hoy? ¿Cómo? Yo creo que es una de las preguntas que vamos a estar haciendo en esta semana. ¿Cómo está mi corazón en cuanto a la obediencia de la palabra? ¿Estamos siendo obedientes o no estamos siendo obedientes? No necesitamos que a nuestra iglesia lleguen falsos maestros para que nos desvíen. ¿Cómo está nuestro corazón? Ahí para que lo piensen un poquito. ¿Estamos atendiendo el llamado de Dios? ¿Estamos atendiendo la palabra de Dios? ¿Estamos siendo sujetos a la palabra de Dios? Entonces aquí en el capítulo 15 dice que tratémoslo como a un hermano. Y el segundo concepto,
y la gracia del Señor en la iglesia. Estos dos versículos eran los últimos de la carta. Y ahora vienen las salutaciones finales. Lo que faltaba eran 4 versículos. Y el segundo concepto es la paz y la gracia del Señor en la iglesia. Dice el 16: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda la manera. El Señor sea con todos vosotros. Dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda la manera con todos vosotros. Hablando de Jesucristo, el que trajo la paz y reconciliación para todas las personas, en toda manera. Bienestar total, en armonía en cada creyente, en abundancia, en la certeza en la salud, tranquilidad en la persona. Es don de Dios a todos sus hijos y trae al corazón sosiego y serenidad. En cualquier caso, en todas las formas, sin importar las circunstancias. Ahí en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, y no os la doy como el mundo la da. Si no se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es la paz que solamente puede dar Dios. También yo pensaba que antes de yo conocer a Cristo decía que yo conocía el amor. Mentira, solamente se conoce el amor cuando se conoce a Cristo. Yo decía tener paz en mi corazón. Mentira, solamente conociendo a Cristo se tiene la paz. Si no hay paz, no ha conocido a Cristo. Si no hay amor, no ha conocido a Cristo. Creo que es un lindo día hoy en conocer a Cristo, en conocer su amor y su paz. Si aún no ha llegado a los pies de Cristo, hoy puede ser el día de que quiera conocer ese amor, que quiera conocer esa paz, esa obra redentora que hace Cristo. Hoy puede ser el día, reconocer a Cristo, ese amor que uno no lo comprende, que vino a morir en una cruz por mí, por mis pecados. Entonces, hoy puede ser el día para aquella persona que ponga su corazón en Dios, que busque esa paz, ese amor, que solamente Dios puede dar. Versículo 17. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía. Así escribo. Así escribo. Y es la manera en que Pablo concluye sus cartas. Aunque tenía personas, en algunas cartas le escribían a Pablo estas cartas. Pero esta carta es de su puño y letra, de su propia mano, porque dice: las salutaciones de mi propia mano, de Pablo. Ahí en 1 Corintios 16:21 dice: yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. La
También lo dice ahí en Primera de Corintios. En Colosenses también, finalizando el libro, dice: la salutación de mi propia mano, de Pablo. Esa era la manera en que Pablo hacía sus salutaciones, de su propia mano. Y esta carta la escribe Pablo de su propia mano a la iglesia. Versículo 18: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz. Pablo usa estos saludos de gracia y paz 13 veces en sus cartas paulinas. Y para Pablo, gracia expresa el amor de Dios hacia el pecador y se manifiesta a la obra redentora de Cristo. La gracia no da lugar a méritos u obras humanas para alcanzar la salvación. Ahí en Efesios 2:9. ¿Qué dice la palabra ahí en Efesios 2:9? Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pues es el único medio en que permite que Dios reciba toda la honra y toda la gloria por haber salvado al pecador. Aquí el apóstol da un sentido de que por medio del sacrificio de Cristo, el creyente es restaurado al favor divino. Gracia y paz a nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Bueno, para terminar, conclusión. Pablo anima a seguir con nuestras obras a quienes lo necesitan, que no nos cansemos de ser misericordiosos, exhortar, corregir en amor como hermanos, como Cristo nos enseñó, obedientes al Señor y sus enseñanzas, a sus mandamientos, estar en Cristo con fidelidad para alcanzar la paz, el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, mis hermanos, por habernos permitido, y gracias a Dios por habernos ayudado a concluir esta carta. Sigamos orando a ver qué carta nos pone Dios para que podamos seguir estudiando. Creo que esta carta nos ha dejado muchas enseñanzas en cómo debemos trabajar como iglesia, en cómo debemos ayudarnos como hermanos los unos con otros, para restaurar corazones y no llegar al punto de que algún hermano llegue a caer en desobediencia y que se arrepienta y no quiera llegar a la iglesia nuevamente. Es un llamado para nuestra iglesia, porque excluir a un hermano de la iglesia no es nada fácil, cuesta. Yo he sido de pronto testigo de eso. Duele. Cuando uno comparte con un hermano reuniones caseras, comparte en la iglesia el día domingo, y de pronto Satanás viene y ataca a esta persona, y uno lo ayuda y por más que no quiere, no regresa, y después tiene que la iglesia expulsarlo. Eso duele. Y Dios permita que no pasemos, que la iglesia no pase por estas etapas de tener que expulsar a un hermano cuando no obedece la palabra. Porque hay un orden, hay un mandamiento, y eso lo pone Dios, de ayudar, de amonestar, de corregir. Pero si no, van a haber consecuencias cuando hay pecado. Bueno, Señor Padre glorioso, a
A ti sea toda la honra y la gloria, Señor, agradecidos contigo, Señor, por este momento de poder compartir tu palabra, Señor. Que esta palabra, que este mensaje, esta carta paulina, Señor, quede en nuestros corazones, Señor. Que podamos no solo oírla, no solo ser oidores de la palabra, sino principalmente ser hacedores de tu palabra, hacedores de tu mensaje. Que podamos tener corazones dispuestos, corazones siendo instrumentos tuyos para llevar este mensaje de tu palabra. Que podamos fortalecernos primeramente nosotros en ti, poder ayudar a fortalecer a nuevas personas, a que podamos impactar a nuestras familias, a nuestros vecinos, a nuestro alrededor, a Soacha, al mundo y hasta lo último de la tierra. Padre glorioso, a ti sea toda la honra y toda la